La vacancia se presentó y al día siguiente de haberse presentado la moción de vacancia, inmediatamente comunicamos a primera hora, es decir, el miércoles, hemos procedido a cumplir estrictamente los plazos que establece el reglamento del Congreso de la República. Por ello, es necesario descartar las insinuaciones de vacancia express. Rechazamos las insinuaciones de vacancia express y nosotros venimos actuando de acuerdo al reglamento del Congreso de la República y a la Constitución Política. Eso tiene que quedar claramente establecido. La vacancia presentada de los hechos delictivos que se viene investigando el señor Presidente de la República, que han sido sindicados con responsabilidad del señor Vizcarra, naturalmente que nos preocupa y naturalmente que tenemos que exhortar al señor Presidente de la República para que pueda dar respuestas que puedan aclarar estos temas de los cuales han sido originados estrictamente en Palacio de Gobierno, no en el Parlamento Nacional. Y esto tenemos que decirlo porque creo que es necesario que la población perfectamente sepa que no es un tema que venga del Congreso de la República, sino es un tema que se ha generado por las propias circunstancias del señor Presidente de la República, antes de ser Presidente de la República y hoy en su función como Presidente. De igual manera, como la Fiscalía, que le está atribuyendo responsabilidad penal, le corresponde a este Congreso ejercer su función de control político, cumpliendo el debido proceso tal como lo hemos venido hoy cumpliendo. Este Congreso no puede ponerse de costado en las circunstancias en que estamos viviendo. Al contrario, el Congreso tiene que responder a su función estrictamente de fiscalización y de control político, y es lo que este Congreso está haciendo. Y debo precisar que no es la puesta en vacancia del Presidente de la República puesta por el señor Presidente del Congreso. Son los grupos políticos que están ejerciendo su control político. Son ellos los que están presentando los procesos de vacancia, o en este caso el segundo proceso de vacancia, que circunstancialmente compromete al Presidente de la República. Se ha dicho que la intención es postergar las elecciones y por ello se busca vacar al Presidente de la República, absolutamente falso. Gravísimas imputaciones hacia el señor Vizcarra vienen de la Fiscalía, del equipo de fiscales de Lavajato, los mismos fiscales a quienes el señor Vizcarra ha respaldado, que inclusive lo llevó a abandonar un evento oficial fuera del país para poder regresar al Perú ante un intento de cambios dispuestos por la Fiscalía. Así de claras tienen que ser las cosas y les pedimos a los medios de comunicación que apoyemos al Perú. Y pedimos que apoyemos al Perú porque nos están poniendo temas distractivos. Yo el día de hoy, por ejemplo, y el día de ayer, se viene hablando de supuestas vinculaciones del señor Antauro. Descarto cualquier nivel de coordinación con el señor Humala, como se pretende deslizar. Las opiniones o conversaciones del señor Humala son totalmente ajenas a esta presidencia. Y lo que es más, nos preocupa el silencio de la ministra de Justicia. Como una persona que está presa, viene dando declaraciones públicas y viene corriéndose en los medios nacionales, pretendiendo desviar un tema de corrupción que está en investigación, que lamentablemente el señor fiscal Vela Barba el día de ayer ha hecho varias aclaraciones que creo que son más que suficientes para poder poner en el contexto del fiscal Juárez Atoche lo que viene sucediendo y que viene poniendo en tela de juicio inclusive la función de la fiscal de la Nación, que tiene un silencio absoluto. Yo creo que esa es la preocupación que marca en este Congreso de la República y que vuelvo a repetir, que nuestra función es estrictamente con el reglamento y con la Constitución Política. Esa es la función que tenemos nosotros y no podemos evadir, señores periodistas. En ese sentido, nuevamente, desde mi partido político que ha denunciado al señor Vizcarra por las declaraciones hechas que lamentablemente en un proceso electoral están trastocando las decisiones que puede tener la población en este proceso electoral, creo que son los correctivos que tenemos que tener y llamamos profundamente a la responsabilidad que tenga la ministra de Justicia para que pueda tomar las medidas de los hechos que vienen sucediendo en los penales del país, para que estos hechos no se vuelvan a repetir y para que no desviemos a la población en los temas centrales de los cuales tenemos que estar preocupados y que más bien este Congreso responsablemente el día de hoy leerá la moción de vacancia
y posteriormente, después de la semana de representación, estaremos poniéndola al voto. Y serán las bancadas políticas las que tomen la decisión si es que el señor presidente de la República tiene que presentarse al Congreso a dar una mejor explicación, que va a tener los tiempos suficientes para poder ordenar sus ideas y no seguirse equivocando. Muchas gracias. Bien, han sido las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien esta mañana ofrece una conferencia de prensa. Él ha señalado y ha rechazado las insinuaciones de una vacancia express. Además, ha exhortado al presidente de la República, Martín Vizcarra, a dar una respuesta de lo que ocurrió en Palacio de Gobierno. De esta manera se viene dando la conferencia de prensa en el Congreso de la República. Lo último que ha dicho usted justamente sobre las declaraciones del señor Antauro Humala. Hoy en la mañana el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ha señalado justamente que hay grupos o bancadas o congresistas aquí en el Parlamento que se están dejando manipular por el discurso de Antauro Humala, por discursos radicales, es lo que ha señalado. Quería saber su opinión al respecto, además que él ha señalado también que va a conversar con usted sobre esos temas. Y una consultita más, ¿cuándo se va a convocar a la comisión permanente para ver el caso de los congresistas Alarcón, del congresista Salaverry, por ejemplo, que tienen acusaciones constitucionales? La última fue el 31 de agosto, esto podría dar la sensación de blindaje a ellos. Muchas gracias. Bien, continúa esta conferencia de prensa desde el Congreso de la República. Primero descartamos cualquier tipo de blindaje. El día de ayer en el Pleno, en la Junta de Portavoces, justamente hemos recibido pedidos de algunas bancadas en el marco estricto del cumplimiento que tiene el Parlamento Nacional en lo relacionado no solamente a la Comisión Permanente, sino también al Consejo Directivo. Y vamos a programar Comisión Permanente y Consejo Directivo para la semana subsiguiente a la semana de representación. Y si no lo hemos convocado antes, es por los tiempos, porque eso perfectamente lo saben los señores parlamentarios, de que hemos tenido un sinnúmero de compromisos que no nos ha permitido, inclusive, a ustedes les consta que esta semana hemos sesionado prácticamente 4 días de los 5 días, porque tenemos un acumulado de proyectos que vienen pidiendo los diversos grupos parlamentarios a través de sus voceros. En segundo lugar, las declaraciones del señor Martos, bueno, él tiene derecho a poder dar declaraciones en el marco de los acontecimientos que vienen sucediendo en el Ejecutivo. A nosotros nos hubiese gustado que el señor Martos más bien hubiese dicho qué acciones viene tomando el gobierno de estas supuestas declaraciones que ha hecho el señor Antauro Humala, que es una persona que está presa y que lamentablemente están haciendo declaraciones públicas que creo que trastocan la seguridad de los propios penales en los hechos que estamos viviendo todos los peruanos. La siguiente pregunta del periodista Luis Morocho, de Latina Televisión. Buenos días, presidente, ¿cómo está? En el mismo sentido de mi compañera, el presidente del Consejo de Ministros ha resaltado que esta moción de vacancia contribuye a generar inestabilidad, no solo política, sino también económica, teniendo en cuenta que pueden ahuyentarse inversiones a futuro. Entonces, en ese sentido, quisiera pedirle, al margen de que muchos consideran que son muy graves las acusaciones contra el presidente de la República, si las acciones, cree usted, del Congreso de una y esta segunda vacancia contribuyen justamente a esa inestabilidad, pese a, como usted ha resaltado hace instantes, es un derecho de las bancadas, pero al revelarse situaciones como esta del señor Antauro Humala, muchos pueden generar suspicacia respecto al trasfondo de la misma, eso resaltando que hay una investigación que muchos resaltan que debe llevarse por el cauce normal, ¿no? Y fundamentalmente una precisión, por favor, presidente, si es que usted va a atender este llamado justamente del premier Martos para conversar sobre este tema y, como él dice, dar la página a este tipo de conflictos, ¿no? Este Congreso, durante toda su función parlamentaria de que nos hemos instalado, es un Congreso de puertas abiertas. El señor presidente del Consejo de Ministros, en todas las oportunidades que nos ha pedido reunirse, las puertas han estado abiertas para reunirse. Y creo que las tenemos igualmente abiertas para podernos reunir. Lo que tenemos en este momento que precisar, y que es importante que la prensa nacional sepa y entienda, que el control político es absoluta responsabilidad de las bancadas parlamentarias y de los congresistas de la República. No es responsabilidad del presidente del Congreso de la República. Nosotros lo que hacemos es procesar
los pedidos hechos por cualquier parlamentario, los pedidos hechos por cualquier bancada o los pedidos hechos por cualquier presidente de comisión. Y lo venimos demostrando en los hechos concretos. Ustedes muy bien han escuchado, en el ámbito de nuestra competencia en el sector agrario, nos han hecho un pedido la población, la sociedad civil, los agricultores, los gremios agrarios, y nosotros hemos recogido ese clamor de los agricultores y lo hemos expuesto con proyectos que los hemos debatido y al final los hemos aprobado y que hoy exhortamos al presidente de la República que los promulgue. Entonces, en consecuencia, yo creo que estos hechos no tienen ni para qué ponernos en duda de la función estricta que tiene el Parlamento. Si el presidente del Consejo de Ministros quiere una reunión el día de mañana, le damos la reunión el día de mañana. Si quiere una reunión hoy día en la noche, le damos la reunión hoy día en la noche. Lo que sí pedimos es que haya seriedad en la comunicación. Nos preocupa cuando se dan declaraciones tendenciosas que pretenden desviar la mirada hacia los hechos que concretamente tenemos que ver todos. Como decir que hay llamadas de altos funcionarios en recomendación de los ascensos de los miembros, en este caso, de los embajadores. Eso naturalmente te crea una zozobra y una preocupación. Entonces, más bien nosotros tendríamos que preocupar cuál es la metodología de ascenso de los embajadores, en qué metodología están, ¿es la correcta o no es la correcta? Más allá de lo que pueda subjetivamente tratar de deslizarse para confundir la visión de lo que la población tiene que ver, de hechos lamentables que son los que están embarrando al país en hechos de corrupción que son los que tenemos que aclarar. La siguiente pregunta es de la periodista Joana Castro de Radio Programas del Perú. Buenos días, presidente. Estamos en directo. Quería consultarle acerca de los audios que han salido de Antauro Humala y si en todo caso usted se siente, digamos, utilizado por él con el afán que tiene él de salir en libertad en este proceso, digamos, que tiene de desestabilizar la democracia. Su opinión, por favor. Las únicas personas que pueden utilizarme para sus buenas intenciones son mi esposa y mis hijas. De ahí nadie más. Porque yo me he creado independientemente, sin ningún compromiso con nadie, sino solamente con el Perú. Y mi función es responder a las expectativas del pueblo que me ha elegido en este año y 4 meses, que son para poder generar las condiciones que todos los peruanos quisiéramos y que son las que estamos tratando de lograr, haciendo plenos temáticos, recogiendo el tema del agro, viendo el tema del comercio, viendo el tema productivo, viendo el tema fundamentalmente de la mejora económica. Y creo yo que frente a eso la desestabilización que tenemos es por la pandemia y es por la economía. Y lamentablemente estos dos temas han sido de absoluta responsabilidad de este gobierno, que como yo lo he repetido en varias oportunidades, no ha tenido la mejor respuesta y lamentablemente nos ha hecho fracasar a todos los peruanos. Es el turno de la periodista Vanessa Sánchez de TV Perú. Muy buenos días, presidente del Congreso. Mi pregunta va orientada hacia lo que dijo usted la semana pasada, que bastaba con unas disculpas del presidente para dejar sin efecto la primera moción de vacancia. Diría lo mismo ahora. Y otra pregunta adicional, y es que la actual jefa del INPE, la señora Susana Silva, ha señalado que 5 congresistas de UPP ingresaron en septiembre al penal de Ancón para reunirse con Antauro Humala y ha dicho además de que lo hicieron como para hacer labores de fiscalización, pero se reunieron para hablar de temas políticos. Por favor, repite la primera pregunta. Claro que sí. Usted la semana pasada dijo que bastaba con unas disculpas del presidente de la República para dejar sin efecto la primera moción de vacancia. ¿Diría lo mismo ahora? Pues yo nunca he pedido disculpas de la primera vacancia. No. Que dijo que bastaba con unas disculpas del presidente de la República, Martín Vizcarra. Que bastaba. Hubiera bastado con unas disculpas del presidente Martín Vizcarra para dejar sin efecto la vacancia, dice la periodista. No, nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es que el presidente ha tenido la gran oportunidad de pedirle disculpas al país en su presencia en el Parlamento Nacional y no lo hizo. Ya eso es una absoluta responsabilidad de él, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo he ido a visitar un penal siendo congresista de la República y siendo primer vicepresidente del Congreso. Y para ingresar a ese penal me han hecho pasar por la cabina para quitarme los celulares. Y yo he tenido que entrar sin celular, sin ningún medio que me permita hacer una grabación, porque esa es la disposición que se tiene en los penales. Y más allá de que los 4, 5, 6, 10, no sé cuántos congresistas hayan ido a visitar al señor Antauro, eso de ninguna manera puede confundirnos en decir que ellos son los que han ingresado y ellos son los que han grabado para sacar la grabación, hacerla pública. En consecuencia,
sí tiene que dar una explicación la jefa del INPE de este penal y tiene que dar una explicación fundamentalmente para el Congreso la señora ministra de Justicia. El periodista Marcial Vilela de PBO Radio tiene la pregunta. Presidente, buenos días también. Un saludo para el congresista presente. Hay varias preguntas, presidente, me encantaría que muy rápido nos conteste. ¿Por qué aplazar el tema de la vacancia presidencial para la próxima semana? ¿Cuál es su temor del Congreso exactamente? ¿Que el presidente lo siga acusando de complotadores contra la supuesta democracia que él está incumpliendo al acudir todos los domingos a medios de comunicación y no explicar a la población a través del Congreso? ¿Cuál es su postura frente a los constantes calificativos que viene dando, adjetivos contra congresistas, incluso también contra las corrientes políticas en el país? No solamente a manos del presidente, sino también hoy se suma el premier. Y una pregunta muy rápida, ¿para cuándo tendremos el resultado del Jurado Nacional de Elecciones sobre esta denuncia de haber vulnerado la neutralidad en el país en el tema político del mandatario? Y muy rápido para el congresista presente. ¿Cómo califica usted como parlamentario al gobierno que ha dejado con la mano estirada a miles de agricultores con el apoyo de Reactiva? No les ha llegado. Sin embargo, gracias a la agricultura comemos todos los peruanos, incluso el gobierno. Tiene la palabra aquí, Marco. Sí, miren, yo puedo mencionar, soy presidente de Conveagro, representante de los gremios agrarios del Perú, por líneas de producción, cultivo y crianza, y ciertamente esta es una denuncia que venimos haciéndola reiteradamente, ya lo hemos evidenciado en los diferentes medios nacionales que me han permitido estar en sus espacios. Personalmente, yo me he referido y le he pedido ayuda al presidente de la República, personalmente, en el espacio del Acuerdo Nacional. Le hemos pedido que nos apoye dando un decreto de urgencia permitiendo que las compras públicas se realicen a los agricultores, diciendo y pidiendo un Reactiva para el sector agrario, diciendo y pidiendo que haya una atención en los temas de salud en nuestras comunidades campesinas, que el bono rural, que en algún momento también fue una exigencia de nuestros gremios, no ha llegado ni al 20% de nuestra gente. ¿Cómo solucionamos los temas que en nuestros espacios más de 2.200.000 familias piden? Nosotros somos peruanos como ustedes y resulta muy preocupante y muy extraño para nosotros por qué, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas acorta y busca que el FAE agrario, la única medida de alcance masivo, sirve para más de 250.000, 270.000 de nosotros. Ojo, somos 2.200.000. Nace el 8 de julio, como lo he mencionado, y va a extinguirse el 30 de diciembre. Va a extinguirse sin que se nos dé un solo crédito. No termina siendo, es una burla del Ministerio de Economía y Finanzas con los agricultores. Y allí estamos pidiendo que sea un fondo permanente y que pase al al Banco Nación y al Agrobanco. Por lo menos que no se pierda. ¿Cómo han tenido ese tiempo para poder colocar la plata del Reactiva a las grandes empresas? Ya los agricultores que damos de comer al Perú, constitucionalmente protegidos por el artículo 88, no tenemos nada. Muchísimas gracias. A ver, sobre las otras preguntas hechas por el señor periodista, creo que son el sistema distractivo que viene utilizando, en este caso particular, el Ejecutivo. Si ustedes pueden apreciar, y voy a poner en el contexto de estos últimos hechos, donde se dejó entrever que dos grupos de algunos partidos políticos se le habían solicitado la postergación de las elecciones. Hechos que sin lugar a dudas empiezan a ver el contexto y fueron en el mes de marzo, en el mes de abril, que se desfiguran totalmente cuando ya se convoca un proceso electoral. O sea, es pretender desviar y en este caso dañar la imagen de estos dos grupos políticos, porque naturalmente el psicosocial es el que siempre ha sido el que ha desviado las situaciones graves que hemos venido atravesando todos los peruanos. Y ahí lo que tenemos que pedir a la población, que no se deje utilizar en los psicosociales,
que vayamos al tema central. Y el tema central son las investigaciones que se le están haciendo al señor presidente de la República cuando fue gobernador regional de Moquegua y que él tiene que responder. Nadie más podrá responder, donde lamentablemente salen involucrados exministros de Estado. No es un tema tan, digamos, insignificante. Es un tema muy relevante y creo que todos los peruanos queremos una explicación. Hay una pregunta, presidente, de periodista que tiene que ver con el procedimiento. ¿Por qué aplazarlo hasta después? El procedimiento no tiene ningún retardo. Nosotros estamos sesionando ayer y hoy día. Si nosotros quisiéramos apresurar la vacancia del presidente, en este caso hubiese sucedido que el día de ayer hubiésemos leído lo aprobado en la Junta de Portavoces y el día de hoy lo hubiésemos votado. No hay ningún apuro de parte del Parlamento. Tal es así que por eso el día de hoy se va a leer la moción de vacancia. La semana siguiente tenemos la semana de representación. Posterior a esa semana evaluaremos qué día convocamos a pleno para poder llevar a votación a los señores grupos parlamentarios de la admisión de la vacancia del presidente. Si esta pasara, tendríamos que ir a partir del cuarto día al 10º día para que se pueda presentar. Si esta no pasara, ahí queda. Entonces, en consecuencia, el Congreso está actuando como corresponde, de una manera, digamos, sin mucho apresuramiento. El propio presidente lo ha pedido, hemos visto su conferencia, entonces para la tranquilidad de él y para que pueda ordenar sus ideas en las respuestas que tenga que dar, creo que tiene el tiempo suficiente. La siguiente pregunta, del periodista Ronald Aparicio, de Willax Televisión. Le reitero a los periodistas, para que todos puedan participar, una pregunta por periodista. Muchas gracias. Adelante. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Presidente, hace 2 semanas usted fue criticado por decir o comparar la relación con el Ejecutivo y el Legislativo con el de un noviazgo, ¿no? Usted dijo, esto es como un noviazgo, la novia le está haciendo caso al novio, entonces nos estamos entendiendo y quien gana es el Perú, ¿correcto? En ese marco, presidente, justamente es lo que está primando en estos momentos, porque, por ejemplo, usted señala de que esto muy bien pudo haberse debatido, o en todo caso admitido hoy día, debatido la siguiente sesión y sin esperar el tema de la semana de representación. Eso por un lado, presidente, y por lo otro, ¿qué tan cierto es lo que denunció el señor Fernando Testa Soldevilla, esto de que en su bancada había una intención de presentar un proyecto para aplazar las elecciones del próximo año? Muchas gracias. Ese tema la bancada lo ha rechazado. El tema de la postergación de las elecciones ya es un tema que fue historia y que claramente se estableció en declaraciones personales de algunos miembros de algunas bancadas, pero que de ninguna manera son responsabilidad de la bancada. O sea, como partido político, nosotros rechazamos cualquier actitud de postergación. Y sobre los temas coloquiales, yo prefiero ya no declarar, porque si no mañana la importancia de la conferencia de prensa, de estar con el representante de Conveagro, de ver los 12 temas agrarios que hemos visto, de venir a compartir el tema político de los acontecimientos que están dando, de absoluta responsabilidad del presidente de la República, por sus problemas que tiene en las investigaciones que está haciendo un grupo que ha sido de su absoluta confianza del presidente, y que el día de hoy en las declaraciones que estamos viendo cada día vemos más complicado su problema. Creo que en ese sentido, más bien nosotros le pediríamos al señor presidente que lo que queremos son las respuestas que el Perú viene esperando. El periodista Iván Escudero, de Exitosa Radio y Televisión, tiene la siguiente pregunta. Presidente, ¿qué tal? Muy buen día. Información en vivo para Exitosa. Presidente, respecto si usted finalmente se reúne con Antauro Humala, porque sabemos que se ha presentado incluso una demanda contra el Jurado Nacional de Elecciones, contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por haber vulnerado aparentemente la neutralidad en el periodo de elecciones. Y en todo caso, si usted considera que con lo dicho por el presidente de la República y la intención de perjudicar a Acción Popular y Alianza para el Progreso, en todo caso el presidente a quién quisiera beneficiar, ¿no? Y bueno, finalmente hay unas declaraciones de Antauro Humala donde habla directamente de respaldar
a usted como presidente del Congreso. ¿Estas declaraciones obedecen a una reunión suya con este personaje que está preso? Presidente, por favor. Muchas gracias. No he tenido ni la suerte ni la mala suerte de poderme reunir ni conversar con el señor Antauro Humala. Rechazamos contundentemente la manera como se pretende desviar las investigaciones en actos de corrupción. Volvemos a repetirlo públicamente. Y en lo que corresponde a la manera como se pretende inmiscuir a nuestro partido político de querer aplazar elecciones, rechazamos totalmente, y vuelvo a repetir, la Constitución así lo establece. Hay un proceso ya convocado y ese proceso tiene que respetarse estrictamente. Y en ese sentido, nuevamente, reafirmamos nuestro compromiso democrático con todos los peruanos. El Perú, delante de todo. Dos preguntas finales. Evelyn Guaire, periodista de Vescable, tiene la siguiente pregunta. Presidente, buenos días. Acción Popular demandó al presidente Martín Vizcarra ante el Jurado de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones, por presuntamente haber vulnerado la neutralidad durante el periodo electoral. ¿Podría precisarnos qué puntos exactos son los que se han visto vulnerados, por favor? Gracias. Estando un proceso convocado, cualquier insinuación de la naturaleza de decir que se le pretende vacar porque quieren postergar las elecciones por un año más, o que quieren tomar por asalto el gobierno para poderse mantener en el Congreso hasta el año 2022, naturalmente, afecta más aún cuando se dirige estrictamente a dos partidos políticos que están en la contienda electoral. ¿A quién quiere beneficiar? Yo creo que la inteligencia de los peruanos tienen que darse cuenta. Si es que el presidente no, desde su bancada política, que no la tiene en este momento en el Congreso, pero que debió haberla convocado para que participe, disfrazado en otros personajes, supuestamente quiera beneficiarlos, eso tendremos que verlo y el tiempo nos dará la razón. Pregunta final de la periodista Jessica Merino, de La República. Buenos días, señor Merino. Preguntas respecto a la misma labor del Congreso. Preguntarle por qué todavía no se agenda en la comisión permanente las denuncias constitucionales presentadas por la señora Zoraida Ábalos contra el congresista Edgar Alarcón. Se trata de un nuevo blindaje que se prepara desde el Congreso. Estas denuncias fueron hechas en julio, ya tienen varias semanas que fueron ingresadas al poder que usted preside. Ahora, con respecto a la difusión de los audios que protagoniza el señor Humala, usted ya está descartando algún vínculo directo con él. Me gustaría preguntarle si de alguna manera usted o algún allegado a su entorno está coordinando indirectamente con el señor Humala para poder promover esta segunda vacancia contra el señor Vizcarra. Y con respecto a la notificación que ustedes tienen desde septiembre de la demanda constitucional del Tribunal Constitucional. Demanda competencial. Todavía no le responden, todavía se va a vencer el plazo, tienen ustedes 30 días. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Por qué están demorando tanto? Sobre la demanda competencial no es responsabilidad del presidente, hay los órganos que corresponden, que son los que tienen que contestar, y son los procedimientos que están establecidos. Aquí no hay nada que se esté violando, en primer lugar. En segundo lugar, en lo relacionado al señor Antauro, la declaración del señor Antauro, si el señor Antauro tiene la libertad de poder hacer declaraciones públicas que se estén ventilando en los medios de comunicación, yo creo que lo que deberemos centrarnos en preocuparnos es cómo es posible que un personaje que está preso tenga esa facilidad, o quién le da la facilidad, o el silencio absoluto que está marcando la señora ministra de Justicia es parte del plan operativo distractivo. Eso creo que es lo que tiene que interesarnos fundamentalmente. Y sobre esa base, más bien marcamos nuestra preocupación. Y en el marco, como lo he dicho inicialmente, de las competencias que tenemos, los compromisos institucionales del Parlamento de poder hacer los plenos temáticos son los que no nos ha permitido convocar al Consejo Directivo y en este caso a Comisión Permanente. Y lo vamos a hacer después de la semana de representación. Listo, señores periodistas, muchas gracias. Las preguntas han sido absueltas. Bien, gracias de por su manera, presencia. La conferencia de prensa ha culminado también.